Ok, la pregunta detonante es, ¿cuántas veces has pensado cerrar el negocio? Dueños de negocios que tienen equipos de trabajo con más de 40 trabajadores y que constantemente viven las partes difíciles de un negocio. Lo que no se ve o no se dice, normalmente lo que se queda callado o lo que no se llora, a veces también, muchas veces cuando el dueño vive y pasa estas fases. Aquí estamos viendo tres fases en donde este dueño pues vive estas preguntas constantemente, ¿verdad? ¿Cuántas veces has pensado cerrar el negocio? Y también en eso, ¿cuántas veces has vivido en niveles de estrés completamente intensos y que esos niveles de estrés pues también han afectado de cierta forma el negocio y tu persona? Estamos hablando precisamente para dueños que ya construyeron, que han vivido el camino, el proceso de tener un negocio, de gestionarlo, de llevarlo etapa por etapa y en cada etapa cómo se va viviendo el estrés, cómo lo vas viviendo. Déjame escribir aquí en el chat, escríbeme si te ha pasado, cómo lo has vivido tú, cómo has vivido estas etapas, en qué etapa te encuentras. Te encuentras en la etapa uno, que es la de validación. ¿Cómo fue el nivel de estrés allá? Etapa 2, que es la de la venta, en donde ya se tiene una venta predictiva, ya se validó el producto y ahí también se genera estrés. Ahí este dueño vive también constantemente con niveles de estrés porque aquí es en donde importa más la venta. En ese sentido, en los estados emocionales de este dueño, cómo viven, cómo fluyen, cómo se cambian, cómo se gestiona también ese dueño a través de cada nivel de estrés que va viviendo en cada etapa. Yo soy Francisco Florian y estás llegando por acá a la revisión del diario de un fundador. Estás llegando al canal en donde estamos analizando qué sucede en este camino cuando ya abres un negocio y cuando tienes un negocio en las diferentes etapas. Tenemos un negocio cuando está validándose, un negocio cuando ya tiene que estar en la etapa 2 en la ejecución de predicción de ventas y un negocio cuando ya tiene equipos de trabajo como más de 40 personas. Y en particular en esta sesión vamos a revisar este tipo de empresas, empresas con más de 40 trabajadores, este dueño, cómo ha sido su nivel de estrés, qué tipos de estrés puede estar presentando acá en esta etapa y si tú estás acá con esta opción, que es la 3, es decir, tu negocio ya pasó el uno, el 2 y está en este lado, eso es lo que vamos a abordar hoy. Ahora, esto del nivel de estrés, cómo fluye en este camino con este dueño, más bien no cómo fluye, cómo influye, porque de este lado el dueño ya tiene 4 niveles de estrés. Aquí el nivel de estrés uno, para que me dejes tú por allá, aquí en el chat que me escribas si esto te ha pasado. Recuerda que aquí estamos hablando entonces del nivel de estrés que ya ha vivido el dueño, este dueño. En mi caso, por lo particular, no he llegado aquí. Mi negocio va en la etapa 2. Yo estoy en la etapa 2. Yo he vivido estos niveles de estrés y el que vamos a ver va a ser de las consultorías que he revisado en estos 20 años y también de las veces que trabajé en corporativos. Trabajé en corporativos y en empresas familiares también, dos mundos completamente diferentes. Uno en donde existe toda una metodología de indicadores y otro mundo donde todo es improvisado. Y en México, de acuerdo a los datos del INEGI, la mayor parte de estas empresas nacieron improvisadas y a través del tiempo se fue gestionando el control, el orden y todo eso pues se paga con una factura del dueño. El dueño paga con esto. El dueño paga todos los días, cada situación que vive paga con niveles de estrés. Y eso es lo que estás viendo aquí en esta cuenta. Soy Francisco Florian, te estoy compartiendo mi camino, te estoy compartiendo el camino de estrés que yo también he vivido en estas etapas y eso lo vamos a aterrizar de el motivo donde nace este libro. El libro nace precisamente de todo ese camino complejo que se vive el dueño, que vive el dueño, historias que me cuentan los dueños y mi propia historia también como dueño de negocio, que yo voy en la etapa 2
todavía no tengo los niveles de estrés que ellos tienen acá cuando ya tienen equipo de trabajo. Y cuando empieza el equipo de trabajo, cuando empiezas a tener, a contratar personas aquí, te incrementa tu nivel de estrés. Entonces sería bueno que me compartas aquí en el chat si has vivido esta experiencia, y lo que vamos a analizar ahora es lo que no se dice, lo no llorado, lo no dicho acerca de crear un negocio. Voy a etiquetar de este lado. Voy a ponerte por aquí. Listo, ahí tienes el banner para que le puedas dar clic. Entonces, me vengo de este lado porque estábamos hablando de los niveles de estrés. ¿Qué niveles de estrés puedes ir presentando de acuerdo a las etapas? En esta etapa, en la de equipo de trabajo, es en donde el dueño tiene cuatro desgastes o cuatro casillas, cuatro necesidades de que su mente esté enfocada allá. El dueño vive aquí con cuatro categorías. Vive, por un lado, con el estrés del área financiera. Esto también le genera estrés. Entonces, lo que estoy mostrando por aquí es dar un poco de claridad de lo que no se dice, de lo que no se habla casi cuando creas un negocio, porque hablamos mucho de que el negocio funciona, que cómo te ves en 5 años cuando tienes el negocio, en las partes bonitas de crear un negocio, a veces hasta el ego, a veces hasta el fundador con su propio ego nubla lo que puede estar pasando de este lado. Y entonces regreso a que tenemos diferentes niveles de estrés como fundadores. Uno es el área financiera. Aquí es en donde el dueño, desde la etapa 1, desde que empieza el negocio a validarse, ya se empieza a generar esos niveles. Ahora, estamos llegando ahí porque en el diario de un fundador constantemente vive con esto. El fundador tiene que aprender, uno de los indicadores del fundador es el estrés. Tiene que aprender a gestionar esta parte que es lo que sería como su inversión. Invertir en la salud para disminuir o bajar estos niveles y estos picos de estrés. Ahora, esto que te estoy compartiendo de este libro no viene nada terapéutico, nada emocional. Todo eso que viví en estas etapas a nivel de estrés, de que no funcionaran las cosas, de cuando el negocio no tenía lo que yo necesitaba para que pudiera continuar y crecer, y las historias de estos dueños que también están en esta etapa, ahí nace este libro. Nace de problemas, nace de las cuestiones difíciles de crear un negocio y desmitificar, sobre todo desmitificar que los dueños de empresas pues son completamente felices. Cuando hay estudios que nos dicen que normalmente un dueño de negocio después de esto, si no se controla y gestiona, pues puede empezar la depresión, la bipolaridad, y entonces ahí es donde queremos llegar. ¿Cuánto nos cuesta el negocio? Y esta variable es para un dueño que estamos abordando hoy, un dueño de negocio que ya tiene equipo de trabajo, que ya tiene más de 40 personas. Entonces, en un primer nivel es en donde este dueño, por ejemplo, ahorita te voy a contar cuáles son los niveles de estrés de estos dueños de acuerdo a empresas reales con las que he trabajado. Un nivel de estrés aquí financiero, una empresa con la que trabajé de este lado. Aquí lo que pasó con este tipo de empresas ya tenían más de 100 trabajadores. Entonces, a nivel del financiero, hubo una falta de estrategia fiscal. Y cuando hablo aquí del fiscal, entonces estamos hablando de todo lo que es Infonavit, de lo que es el SAT, de lo que es, ¿cuál es más? La Secretaría de Salud y todas las instituciones de gobierno que tiene que cumplir legalmente esta empresa. Aquí, en este momento, cuando el dueño no tiene conocimiento de esos indicadores y le rebota, por ejemplo, ya aquí a este dueño le rebotó el SAT, le rebotó el IMSS, le rebotó el Infonavit porque se dejaron de hacer algunos pagos. Entonces aquí este dueño incrementa su nivel de estrés. Ya después te diré qué pasó con esa empresa, pero ahora me voy a ir empresa por empresa reales, cómo han sido los niveles de estrés. Y ahora te estoy hablando de esas empresas porque en mi caso, mis niveles de estrés llegaron hasta aquí porque aquí voy. Mi negocio va en la etapa 2,
Ya hay negocios en los que consulto ahora a dueños de negocio que ya tienen más de 40 hasta 100, 200 trabajadores. Llevamos dos casillas. Este nivel de estrés primero fue el financiero. Luego viene el área de clientes. ¿Qué he visto en estas empresas cuando se incrementa el nivel de estrés en este fundador en el área de clientes? Aquí, uno de los problemas es que no hay un programa completo con proceso sobre cómo son la prospección y todo el flujo del cierre de la venta. A veces también me ha tocado ver en reuniones ejecutivas cuando se presentan los CRMs o se presentan los prospectos de los clientes o que van a llegar a ser clientes y la cantidad de dinero que se está gestionando de ingreso tentativo. Y entonces aquí puede existir bastante confusión porque es muy probable que el gerente de ventas no tenga una secuencia entre lo que está prospectando de dinero, lo que está ya cerrado y lo que está por pagarse. Y entonces esta gestión de clientes también al dueño le genera estrés. Ahora, recordando que normalmente los fundadores en México hemos sido personas empíricas. O sea, no hemos sido personas que primero nos preparamos para crear un negocio y luego lo abrimos. No, ha sido al revés, lo hemos hecho al revés. Primero nosotros abrimos el negocio, vienen los golpes, viene la frustración, viene lo que no funciona y eso, lo que no funciona, nos mueve como dueños de negocio a implementar otras cosas. En este sentido, con estas empresas de más de 40 pasa lo mismo. El INEGI manejaba más del 90%. Si vas llegando a este lado, yo soy Francisco Florian y estamos revisando el diario de un fundador. ¿Qué le pasa a un dueño de negocio? ¿Cuál es el camino, el recorrido que tiene y cómo lo paga, verdad? ¿Cómo paga ese derecho de ser dueño de negocio? Y cuando hablo de derecho porque él mismo lo eligió. O sea, la persona elige tener su propio negocio, elige este camino. No es fácil, no es sencillo. O sea, tener un negocio es de lo más complejo. Pero ¿cuál ha sido la idea que nos han vendido a través de todas las nuevas innovaciones en tecnología y cómo se ha modificado bastante la forma de comunicarnos y relacionarnos? Pues nos han dicho que podemos ser nuestros propios jefes, que eliminemos lo que es el horario y que tengamos un horario más flexible si emprendemos. Sin embargo, el error ahí es vivir en esa ilusión, porque en realidad cuando tú renuncias a las empresas, que es lo que yo hice, renuncié hace 8 años a las empresas corporativas y me vine a abrir un negocio, caos, estrés. ¿Por qué? Porque no sabía validar, no sabía vender, no sabía cómo validar un producto. Sabía de KPIs, sabía la estrategia de KPIs. Sin embargo, el que tú conozcas los puros KPIs no te da la certeza y seguridad de que estás gestionando un negocio completo, porque mira, aquí estamos viendo ya 2 categorías. Y todo esto estamos revisándolo desde una metodología que se llama el Balance Scorecard, para que tenga fundamento. El fundamento de esto, porque no es terapéutico, no estamos hablando meramente de estrés como a nivel psicológico, estamos relacionando el estrés, la variable estrés, con el dueño de un negocio, el camino. Este es el camino del dueño de negocio. Primero vive estrés con validar su producto, luego vive estrés al estar gestionando cómo va a vender y luego vive estrés al crear un equipo de trabajo. Y hoy en esta sesión estamos viendo las 4 categorías en donde le drena la energía a ese dueño. Le drena las ganas, la motivación de que este dueño pueda continuar en una forma más estable en su negocio, porque la idea y el objetivo no es tener un negocio para que te quedes ahí. Y me refiero a que te quedes ahí, a que no te enferme el negocio. Y pues muchas personas hasta han perdido la vida por cuidar y desatender o no atender de manera correcta un negocio. Y estoy llegando a las partes difíciles de crear negocio. Lo que no se habla, lo que no se dice de crear un negocio.
Es decir, la parte que llora, la parte que sufre, la parte que se queda sin dinero. Esa es la vida de un fundador. Y acá tenemos una tercera. Escríbeme de este lado, escríbeme aquí de este lado, aquí en el chat, en qué etapa se encuentra tu empresa. Etapa 1, la de validación. Tal vez no tienes aquí equipo de trabajo. Etapa 2, la de ventas. A lo mejor aquí ya tienes equipo de trabajo. En la etapa 2 de tu negocio. Y la etapa 3, cuando ya tienes más de 40 trabajadores. ¿En qué etapa te encuentras? Ventas, Pedro Viveros. Pedro Vivero nos dice que él está en la etapa 2. ¿Cuánta gente tienes en tu equipo de trabajo, Pedro? Porque aquí en esta etapa tú estás viviendo probablemente, digo probablemente, a mí me pasó, Pedro. Cuéntanos si a ti te pasó también, que en esta área de ventas, cuando ya validas el producto, ahora lo que buscamos es tener ventas predictivas, que sean ventas como esta gráfica, cada vez más hacia arriba, porque normalmente lo que pasa en esta etapa y el nivel de estrés de aquí de esta etapa sucede porque las ventas puede que sean así. Este tipo de gráficas es lo que vive el estrés este dueño en la etapa 2. Cuéntanos, Pedro Viveros, si te pasa este tipo de gráficas en las ventas. Cuando tienes ventas y estás intentando solidificar la etapa 2, es cuando ya tienes que tener un producto estable en la venta. Y entonces, si vives así, este tipo de ventas a veces no hay, a veces hay más o menos, hay mucho, luego no hay otra vez. Y ese tipo de picos en ventas genera estrés en este fundador que va en la etapa 2. En lo particular, a mí me pasó, a mí también me pasó esa parte y yo estoy aquí. Ahora, yo ya estoy cambiando esta gráfica para que esta gráfica se mantenga más hacia arriba. ¿Y cómo lo hice? Bueno, aquí yo tuve que aplicar todo lo que es marketing digital porque mi negocio es e-commerce. En ese sentido, pues había mucho desconocimiento acerca de lo que yo tenía y podía hacer y por eso se generaba estrés, desconocimiento de cómo ejecutar. Y por eso hablaba de lo difícil de ser un dueño de negocio, de lo complejo que es tener un negocio, una empresa en este caso. Nosotros aquí todavía estamos como negocio, pequeño negocio, pero cuando ya llegas acá, más de 40 personas, tienes 40 familias casi ahí como responsables tú de ellos. Entonces ahí, pues ya no te puedes dar el lujo de no tener estructura, porque cuando no hay estructura aquí lo que pasa, fíjate todos los niveles de estrés que tiene este dueño. Ya cuando llegas a tener una empresa de más de 40 trabajadores, ya incrementa las opciones donde te drena la energía y se genera más estrés. Tienes un área financiera, tienes un área de clientes, tienes un área de producción. Y ahora te voy a escribir la última área que hay acá. En ese sentido, veamos poco a poco cómo la etapa va definiendo el nivel de estrés. Si tuviéramos que poner un termómetro, no quiere decir que esta etapa tiene más estrés que esta. Es muy probable porque tiene más formas, más acciones, más planes de acción, más objetivos, más equipo, más drama. Sin embargo, acá ¿cuál es el nivel de estrés también? El que no se valida el producto. A lo mejor aquí no está los gerentes, aquí no hay equipo de trabajo, empezaste tú solo o 2 o 3 personas, pero el hecho de que no se esté validando el producto, el hecho de que no esté cayendo dinero porque no están vendiendo, eso es un nivel de estrés altísimo. Entonces, estoy haciendo este comparativo porque a lo mejor este dueño, este fundador que tiene un equipo pequeño o que apenas está validando, puede experimentar los mismos niveles de estrés que este dueño que tiene un equipo de más de 40, aunque tenga una empresa más grande. Ahora, aquí, ¿cuál es la variable? La gestión, la dirección que tenga este dueño. Empezamos como dueños de negocio y la idea es ir llegando a ser directores con datos. Entonces, este dueño ya pasó por aquí, ya sufrió esto y aquí es en donde ya implementan KPIs. ¿Por qué? Porque ya sufrieron esto.
Ya sufrieron las 2 etapas donde dijeron, no, en esta ya ahora sí lo voy a hacer correctamente. Y nos dice Pedro Vivero, sí, entre que se mantiene y baja un poco en algunos días, pero no suben. Y entonces ahí lo que necesitas, Pedro, es una estrategia de ventas. Hay ventas físicas y ventas digitales. ¿De qué es tu producto, Pedro? Cuéntanos un poco de qué es el giro de tu producto o tu empresa, tu negocio, para entender y dar el contexto. Llegamos entonces aquí a ver las 4 opciones donde le drena la energía y genera más estrés este dueño. La última es la del equipo de trabajo. Y hablaba hace rato que conforme más gente contratas, porque a lo mejor crece más la empresa, vendes más, no significa que vas a tener más utilidad. Lo que sí es seguro es que vas a tener más estrés. Ahí viene el punto de el por qué crear indicadores. Ahí viene la importancia del por qué crear un tablero. Vean este dueño. Este dueño, si no tiene tablero y no mide sus niveles de estrés, pues poco a poco este dueño va a ir enfermando y me ha tocado casos en donde pues no solamente se enferman, sino que también se despiden de la empresa y de la familia y del planeta, porque la situación fue muy difícil. Muchos casos complejos de las personas que no gestionaron a tiempo y hasta este caso me ha tocado ver empresas en donde ya no hay punto de rescate. O sea, ya no hay manera de rescatar empresas cuando van ya más avanzadas, cuando ya tienen equipos de trabajo, cuando ya les cae la falta de incumplimientos en gobierno y entonces empiezan a tener deuda, empiezan a tener multas, empiezan a tener problemas con el equipo, demandas y empieza el caos. Imagina entonces cómo vive este dueño. Y estoy hablando precisamente de lo no mencionado, de lo no llorado como un dueño de negocio. Y cuando digo lo no llorado es todo lo que consume, todo lo que se come este dueño de negocio en cada una de estas etapas. Y aquí tenemos la etapa de la categoría de producción. Ya vamos viendo todas las categorías en las que este dueño de más de 40 trabajadores vive. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Listo, ya tenemos las 4. Me estabas compartiendo, Pedro Viveros, cuál es tu negocio, de qué es tu empresa, para poder contextualizar. Y ya aquí estamos cerrando esta sesión, estamos cerrando la sesión en 5 minutos, terminamos la sesión del diario del fundador. ¿Cuál es el diario del fundador? Hoy, el estrés que vive un fundador al crear un negocio. ¿Cuáles son esas categorías y esas formas en las que se le puede ir el dinero, la energía y generar más estrés? Una empresa con más de 40 trabajadores tiene 4 categorías. Ahora, aquí voy a hacer un alto. Todas las empresas tienen, todos los negocios tienen estas 4 categorías, solo que en proporciones distintas. Ejemplo, validar y en la etapa 2 de ventas son proporciones distintas porque a lo mejor el mismo fundador hace ese rol y entonces no tiene equipo de trabajo. En este caso, Pedro Viveros ya tiene equipo de trabajo, nos dice Pedro que está en la etapa 2, que es la de ventas, y nos confirmó que el nivel de estrés que se vive en esta etapa es precisamente los picos que se dan por las ventas. Ventas que no se dan, de repente tienes mucha venta y luego bajan las ventas y luego se te van otros picos buenos de ventas. Este nivel de ventas, esta gráfica de ventas genera estrés en este dueño, en este fundador. Y entonces esta sesión, ¿para qué la hacemos? Primero para reflexionar, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué podemos hacer? Ya vimos cómo estamos los dueños de negocio. Los dueños de negocio somos personas que vivimos todos los días niveles de estrés muy altos y que nuestro negocio y que nosotros mismos, nuestro estado de tranquilidad depende de ventas. Según cómo estén las ventas, es el estado anímico que tiene el dueño de un negocio. Y así se vive. Cuando vas arrancando, cuando vas llegando hasta acá. Ya cuando llegas aquí, que estas son las empresas en donde más trabajo, empresas de más de 40 personas, en donde consulto ahí, hago diagnósticos de KPIs. Aquí lo interesante de estas empresas, ¿cómo bajar el estrés de este dueño? ¿Cómo le quitamos el estrés de este dueño? Bueno, este dueño está chupando
está absorbiendo los problemas de las personas, del equipo de trabajo, las contrataciones, las demandas, los reclutamientos. Este dueño está sufriendo el estrés del área de producción. Cuéntanos un poco, Pedro Viveros, de qué es tu producto para poderlo poner por aquí de ejemplo. Está viviendo los procesos de producción también como estresantes. El producto está mal, no se entrega a tiempo, hay errores, hay pérdidas. Clientes, no se gestiona para poder tener una claridad en el desarrollo comercial. Y esto lo pueden vivir empresas que ya tienen muchos años. Por ejemplo, a lo mejor no tienen todavía claridad cuál es el canal por donde venden más. Y si ya tienen eso, a lo mejor la ruta que vende menos. Y empezar a hacer zooms en todo el proceso comercial para ver en dónde está el bloqueo. Primero, tal vez identificar, porque eso también pasa, cuáles son las ventas que ha tenido esta empresa durante los últimos 3 años, porque a lo mejor de ahí parte, de que no tiene una meta de ventas. Es muy probable, y esto sucede mucho en estas empresas, que no hay una meta de ventas y no hay entonces, a partir de esa meta, no se distribuye todo el negocio. El negocio vive por su parte independiente. Y acá la idea es que la meta de ventas rija todo. Este es otro nivel de estrés que tiene el dueño. Acá tenemos también el área financiera. Entonces, imagínate, ya con lo que platicamos abajo, obviamente impacta en el costo, impacta en la falta de utilidad. Y esos son los problemas que vive diariamente un dueño de negocio. Entonces, estamos desmitificando que el dueño de negocio siempre le va bien, que el dueño de negocio está sonriendo, que la pasa de maravilla, que tiene tiempo libre para ir a desayunar, a comer, a la hora que sea. Y no siempre. No siempre pasa así, sobre todo cuando vamos avanzando. En esta etapa es probablemente donde el dueño ya conoció a través de más de 10 años. Por ejemplo, estoy trabajando con una empresa donde este dueño ya tiene más de 20 años. Está aquí. ¿Y qué le pasó a él aquí en esta etapa? Le pasa que seguía repitiendo lo mismo, los mismos problemas. Ya tenía más de 5 años con los mismos problemas, la misma ganancia y a veces menos. Y entonces dijo, bueno, pues esto parece que es un fin, no tiene fin. Y exacto. Pero entonces, ¿pero por qué le pasaba eso a él? Porque tenía aquí personas responsables. Aquí ya tenía gerentes. Pedro, no nos compartiste sobre qué es tu producto. Tenemos 4 gerentes. Entonces, él ya tenía aquí sus gerentes. Pero ¿qué pasaba con estos gerentes? Este dueño seguía tomando las decisiones de finanzas, las decisiones de clientes, las decisiones de producción y las decisiones de los equipos de personas. Por eso este dueño pues estaba así en su nivel de estrés y su nivel de estrés pues cada vez iba más. Crecía la empresa, crecía el nivel de estrés. Crecían las ventas, crecía el nivel de estrés. Bajaban las ventas, crecía el nivel de estrés. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con esta empresa? ¿Qué hicimos con este dueño? Empezamos a implementar métricas. Y entonces de ahí es en donde nace toda la importancia de este libro. Para que fundadores como yo, como tú, empíricos, primero reflexionemos qué es lo que no estamos haciendo bien, hagamos un diagnóstico, hagas un diagnóstico allá de tu negocio y a partir de ese diagnóstico tú empieces a darte cuenta qué vas a empezar a poner. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí con estos gerentes? Cuando me contrata el dueño, me platica su situación es esto, su situación es estrés, y entonces me dice, ¿cómo puedo, para entrar, me dijo, ¿cómo no me puedo morir aquí en este negocio? ¿Cómo le puedo hacer? Esa fue la pregunta para contratarme. Es decir, ¿cómo le puedo hacer con esto que tengo aquí para no enfermarme? Para que no lo tenga que pagar con un órgano de mi cuerpo, como el riñón, como el hígado. Ok, entonces al analizar y hacer el diagnóstico, que eso es lo que viene en el capítulo 1, capítulo 2, son puros ejercicios. De hecho, ahora te los voy a mostrar para que veas cómo se ve por dentro el libro. Y tomo el mío.
Tomo el mío porque este es el que ya está manoseado. Mira, son puros ejercicios. Estos ejercicios son los que estamos viendo aquí en las sesiones para que podamos aterrizar el discurso de lo que pasa en el diario de un fundador con acciones. Y las acciones meramente son indicadores. Eso fue lo que hicimos aquí con este negocio, con este dueño de negocio. ¿Cómo le bajamos el nivel de estrés y cómo le ayudamos a que no se enfermara? Bueno, pues aquí a estos gerentes, aunque ya tenían el rol de jefes, les empezamos a poner su verdadera responsabilidad. Este gerente de finanzas se hace cargo de los KPIs de ahí. Este gerente de clientes se hace cargo de los KPIs de acá. Este gerente se hace cargo de los KPIs de producción y este gerente se hace cargo de los KPI de personas. El reto. ¿Cuál fue el reto para este dueño? Que este dueño empezara a delegar la responsabilidad con indicadores. Ojo, porque él ya lo hacía. Ya le había delegado finanzas a este gerente. Pero él seguía con el mismo nivel de estrés. No tenía certeza. Igual con los demás. Pero ¿qué pasaba? Sí medían algunos indicadores, no todos. Había muchas cosas que no se medían. Cuando les empezamos a poner los KPIs que realmente el negocio pedía, ojo, no los que quería el dueño o yo, el negocio. Los que pedía el negocio, cuando empezamos a implementar esto, entonces los niveles de estrés de este dueño empezaron a bajar. Pero aquí viene otro reto para él, porque el reto para él, para este dueño, fue soltar, delegar, aprender a no absorber todos estos problemas que antes estaba absorbiendo. Y entonces eso lo hicimos a través de la implementación de KPIs. Primero empezamos con un diagnóstico, qué faltaba, lo más importante, qué sí había, qué información de datos sí había, para después pasarlo al diagnóstico completo y ver cómo mejorarlo. Y lo que no había. Y entonces en este libro, lo que estás viendo de este lado, que de hecho ahora lo voy a fijar por acá. Listo, aquí lo tienes. Este libro, en el capítulo 1 y capítulo 2, lo que hacemos a través de ejercicios que estás viendo de este lado, son ejercicios prácticos. Cada página tiene 2 ejercicios, una mini misión y una reflexión incómoda. Capítulo 1 y capítulo 2 te van a confrontar, te van a llevar a la realidad para que tú te des cuenta y salgas de ese bucle en ciclo en donde no cambias, no haces gestión diferente y los resultados no cambian. Acá la idea es que un indicador, un KPI, te dé la verdad, te diga la verdad, sea que esté en rojo, en amarillo o en verde, pero que te dé la verdad para que tú sepas cómo lo vas a empezar a mejorar. Y eso fue lo que hicimos con esta empresa. Esta empresa de la que te estoy hablando era de 250 trabajadores. 250 trabajadores, ya había gerentes acá, no tenían la responsabilidad medida con KPIs y el dueño cada vez estaba más enfermo. ¿Y cómo lo empezamos a implementar? Pues primero empezó el diagnóstico, después del diagnóstico que hicimos la identificación de KPIs, todo esto lo hicimos en línea, todo esto fue en línea con sus gerentes, con todos. Y entonces, después del diagnóstico, ya vimos por área cuál era lo que le faltaba. Nos fuimos a ver primero la meta de ventas y de ahí, de la meta de ventas, empezamos a descargar todos los indicadores. Ahora, me regreso directamente a las demás áreas, porque si tú vas, por ejemplo, acá en la etapa 1, en la etapa 2, el libro te puede ayudar bastante. Entonces hay 3 caminos. 1, si tú quieres empezar a crear indicadores porque no los has implementado de manera formal, pero quieres conocer un poco más sobre ello y sobre todo diagnosticarte, el libro. Aquí está. Pero si tú dices, no, ¿sabes qué? Yo ya quiero algo rápido, yo ya tengo una empresa así, yo ya necesito implementar, entonces en línea implementamos un tablero. Antes de la implementación hacemos el diagnóstico para identificar qué le falta, qué le duele ahí a ese negocio y poder tener acciones concretas directas hacia cada categoría de la que vemos de este lado. Me detengo un poco porque te estoy compartiendo cómo es este producto que nace precisamente este libro, nace de todos los momentos complejos que viví en estas etapas, en la 1, en la 2, en la que voy, y de ahí nace el manual práctico.
en realidad escribí muchas veces por qué no funciona esto, por qué no funciona esto otro. Y mira, te voy a leer un poco sobre eso que te estoy compartiendo. Aquí, por ejemplo, en la página, normalmente vamos por páginas. Hoy nos vamos a brincar a la 18. Página 18. En la página 18 dice lo que no se mide no se puede sostener. Y vas a encontrar ahí, si tú ya tienes tu libro, vete a la página 18, ejercicio número 1, está con amarillo. Y te voy a leer algunas casillas que tú tienes que elegir para ver cómo se encuentra ahora tu empresa. Con esto cierro, con estas preguntas que están aquí. En 3 minutos voy a estar terminando. Voy a dejarte por acá fijado el producto que es el libro para que tú empieces a aplicar lo que son indicadores y empieces a identificar pérdidas, empieces a identificar en dónde es en donde tienes que mejorar allá en el negocio. Soy Francisco Florian y entonces voy a empezar con la primera. La primera nos dice, no tengo control de mis gastos. Y entonces lo podemos convertir ahora como en pregunta para que tú escribas aquí en el chat. ¿Tienes control de tus gastos? Escribe sí, no. En tu libro, cuando ya lo tengas acá, tú ya vas a poder ponerle aquí la elección, porque son casillas, mira. Te estoy mostrando la página 18, ejercicio 1, el que está marcado en amarillo. Y ahí tú ya vas a poder contestar directamente con un sí, con un no o con una palomita. Vale, la 2. La 2 es, no, mis ventas son impredecibles. Te la convierto a pregunta para que tú escribas aquí en el chat. ¿Tus ventas son predecibles o impredecibles? Y lo escribes aquí en el chat. Estamos creando un mini diagnóstico para cerrar la sesión que vimos sobre las cosas difíciles de un fundador, que es el estrés. En este caso, nos enfocamos en una empresa de más de 40 trabajadores, un ejemplo real de 250 trabajadores y qué le pasó a ese dueño y cómo lo solucionamos. 3. Es un microdiagnóstico y con esto nos vamos. Tú vas a contestar y escribir en el chat. ¿Dependes de pocos clientes? La 3. ¿Dependes de pocos clientes? Cuéntalos en tu mente y pon sí o no. Escríbelo. 4. ¿No tienes reservas de dinero? ¿No tienes un fondo que se le puede llamar desde esta área el fondo de emergencia por 6 meses, mínimo 3, por lo que le pueda pasar al negocio o a ti? Recuerda, a lo mejor vas a requerir en algún momento una intervención y no es barata, ¿verdad? 5. ¿Te falta organización y procesos? Llegamos a un punto importante, porque antes de implementar nosotros KPIs aquí en esta empresa, en el ejemplo, primero lo que implementamos fue un mapeo de procesos, porque de aquí es en donde nace todo. Del mapeo de procesos es de donde nacen los puestos, del mapeo de procesos desde donde nacen los KPIs, los objetivos. Ya cuando analizamos todos los procesos, cada uno, procesos financieros, procesos de clientes, procesos de producción, procesos de equipo de personas, cuando alineamos esto, sale como hijito un KPI y todo esto tiene un objetivo. El importante para el negocio es la venta, llegar a la venta, porque la venta nos lleva, y si mantenemos la venta y el costo, nos lleva utilidad. Pero el otro indicador del dueño es el estrés, disminuir el estrés del dueño. Si nosotros trabajamos internamente, por eso te decía que el libro no viene terapéutico. El libro viene de manera práctica, ejercicios que identifiques KPIs, lo que no mides. Y cuando tú ya empiezas a crear esto, por ejemplo, esto que hicimos aquí en esta empresa, al atender lo operativo, al atender KPIs del negocio, automáticamente ayudamos a que este dueño bajara sus niveles de estrés. Y estamos cerrando con el diagnóstico. Pedro Viveros, nos comentas tu producto. 6.
Son 4 más, con 4 más preguntas diagnósticas me retiro. Son 6 preguntas que te voy a hacer para que hagas tu primer diagnóstico. Esto lo puedes encontrar en el libro. El libro ya está aquí etiquetado. El libro ya tiene el registro del ISBN, tiene todos los derechos de autor y entonces estamos en una obra original y legal. Nos vamos a las últimas preguntas del diagnóstico. ¿No tienes indicadores claros? Ya estamos hablando aquí de diferentes indicadores financieros, de clientes, de producción y de las personas. Por ejemplo, las personas, ¿qué indicadores? Hablo de recursos humanos, reclutamiento. ¿Mides cuánto tardas en reclutar a tu posición más complicada? Reclutamiento, selección. ¿Cómo es la selección? ¿Qué KPIs usas para seleccionar? Capacitación de personal y más temas relacionados con el equipo de personas. Nos vamos a las penúltimas preguntas del diagnóstico para que te lleves en este viernes un diagnóstico breve y si lo quieres seguir haciendo, ahí está el libro etiquetado. Últimas preguntas de tu diagnóstico. ¿No puedes tomar vacaciones? Es pregunta. ¿No puedes tomar vacaciones? Contesta sí o no. Te estamos haciendo tu propio diagnóstico. Pregunta diagnóstica. ¿Tú eres el cuello de botella? Tal vez eres el cuello de botella de alguna de estas categorías. Es pregunta, contestas tú sí o no. Y si lo quieres poner en el chat, mucho mejor. Y la última, y con esta nos estamos despidiendo. Termino esta pregunta para hacer tu diagnóstico, cierro con el resumen, te muestro un poco el libro y me voy. En 3 minutos me estoy retirando para que puedas adjuntar este libro a tu carrito y hay 3 métodos de pago. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito y también con transferencia en tienda departamental. No, de conveniencia. Últimas preguntas. ¿Te falta tiempo para lo importante? ¿Te falta tiempo para lo importante? Y ya con esas preguntas están en la página 18. Página 18, hicimos el ejercicio 1. Página 18 es tu primer diagnóstico. Un primer diagnóstico a través de este libro en donde tú ya empiezas en el capítulo 1 y capítulo 2 a identificar qué te falta. Para que a partir del 3, como lo muestra aquí en el índice, a partir del capítulo 3 ya empiezas a crear indicadores y tu tablero. Capítulo 4 y capítulo 5 es perfeccionar ese tablero. Ojo, esta idea es que tú crees tu propio tablero con lo que tú vas descubriendo en el libro. Pero si tú estás en el otro lado, en donde dices, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo una empresa como esta de más de 40, 50 trabajadores, hasta 200, y yo necesito ya un tablero, implementarlo con mis gerentes, eso lo hacemos en línea. Lo hacemos directamente en línea, en vivo. Trabajamos con todos tus gerentes y contigo. Normalmente son entre 6, 5, 6 personas e implementamos tu tablero. Hacemos diagnóstico completo y de ahí ya viene la implementación. Ahora, me regreso al resumen y de ahí es una planta, no sé, es una planta de plástico. No sé ni cómo se llamen. Es eso. Pero bueno, la pregunta sería mejor si me dices por aquí BLGR en 138, ¿de qué es tu negocio? ¿Eres dueño de negocio? Más bien, primero, porque es a quien les hablo. A dueños de negocio que tienen negocio ya y en particular que tienen una empresa ya más grande. Porque aquí es en donde encuentro más el problema con el que partimos esta sesión, el estrés del fundador. Cómo conforme va avanzando este negocio, pues a veces el que menos sale ganando es el dueño. Ganan los empleados, tienen su sueldo, gana los socios tal vez también por la utilidad y este mismo dueño también, pero quien se lleva más consecuencia a veces por estrés, enfermedad física relacionada con estrés, es el dueño. Y no estamos hablando de manera terapéutica, no estamos hablando ni de manera médica, estamos hablando de manera del negocio, cómo el negocio y las variables se juntan, la variable de estrés se junta con la gestión de un negocio. Y aquí es en donde ya hicimos todo el resumen de cómo con esta empresa le ayudamos a este dueño a bajar el estrés a través de la implementación de procesos, a través de darle responsabilidad a estos gerentes e implementar en cada una de sus áreas KPIs.
Eso hicimos el día de hoy en esta sesión. Y para cerrar, te voy a compartir por aquí el libro. Por si ya quieres empezar a estructurar, por si ya quieres empezar a implementar KPIs de manera formal, el libro ya tiene su registro ante el IEBN, ISBN, que ese es el registro. El registro lo hicimos en el INDAUTOR, las autoridades aquí en México que registran todas las obras literarias, tiene todos sus derechos, ya tenemos el derecho de la obra y pues bueno, está listo para que te lo lleves y empieces a implementar. Yo soy Francisco Florian, trabajé durante más de 15 años en empresas corporativas, estuve trabajando en minería, en hotelería, en empresas de manufactura, en gobierno, en universidades. He estado por diferentes giros y ese era mi objetivo. Ir a las empresas, trabajar en ellas como empleado primero, llegar a las posiciones de gerencia, tomar un rol como estos, implementar KPIs en los diferentes corporativos que trabajé para de ahí traérmelos a mi negocio. Aunque yo ya había hecho eso de KPIs en empresas, cuando yo llego aquí, pues me la paso mal. Me la paso mal porque no sabía vender. Me la paso mal porque pues no sabía cómo estructurar un plan comercial. Y entonces ahí, en ese sentido, donde estaba compleja la situación, nace el libro. Empiezo a hacer un diario, empiezo a escribir lo que me pasa, empiezo a escribir, por ejemplo, de lo que te acabo de leer ahora de preguntas, esas preguntas yo me hacía. Yo me hacía las preguntas, por ejemplo, esa que te leí de, eh, tengo, tengo un fondo de emergencia y pues no, pues ¿por qué me quedo sin dinero? Porque no hay un fondo de emergencia. Y entonces así fueron haciendo poco a poco todos los ejercicios que vas a encontrar en este libro. En el capítulo 8 ya te lleva directamente a una academia. Nuestra academia que se llama Psicotecnología KPI y en esta academia ya empiezas a tener una formación, tu primer nivel como dueño de negocio en KPIs. Capítulo 8, tus siguientes pasos, te lleva directamente a la Universidad Psicotecnología KPI, es digital y ahí vas a aprender todo lo relacionado con KPIs. Ahora, en esa academia ya hay un taller donde hay un tablero creado con objetivos, algo parecido como lo que se ve aquí en la imagen inicial, con objetivos, con KPIs, con ya diseñado en una estructura que es como una referencia. Entonces tú ya vas a tener dos referencias. Terminas el libro, tienes tu primera referencia que tú construiste con el propio libro y tu experiencia. Ya creaste un propio tablero. Dos, en la universidad, Psicotecnología KPI, que es la digital, ahí ya va a haber un tablero y ahí tú ves ese tablero y lo comparas con el que hiciste. Ya tienes dos. De esos dos, creas el mejor, porque no hay un tablero especial, no hay un tablero específico, no hay un tablero, digamos, como perfecto. El tablero perfecto es el que tu negocio pide acorde a lo que estás gestionando. Listo, ahora sí me voy. Te dejo por aquí el producto. Gracias por haber estado